No es una coincidencia que te encuentres aquí, en la quietud de esta noche. No es el azar lo que ha guiado tus sentidos hacia el sonido de mi voz. En lo más profundo de tu ser, en ese espacio silencioso que a menudo es ignorado, reside una llamada que durante mucho tiempo ha sido silenciada, un susurro ancestral que se ha perdido irremediablemente entre el estruendo incesante del día a día. Esa llamada, esa voz interior que es tuya y de nadie más, te invita con una gentileza infinita a la paz, a la serenidad que tu espíritu anhela, al sueño profundo y verdaderamente reparador que tu cuerpo y tu mente necesitan con urgencia. A lo largo de las horas que han compuesto tu jornada, tu cuerpo se ha cansado, tus músculos han trabajado incansablemente, tu energía vital se ha agotado, dispersándose en mil tareas y obligaciones. Tu mente, también, ha librado sus propias batallas, procesando un torrente inagotable de información, tomando decisiones cruciales y triviales, resolviendo problemas que parecían no tener fin. Pero lo que verdaderamente te ha agotado, aquello que ha drenado tu fuerza vital hasta dejarte en este estado de fragilidad, han sido esos pensamientos que con tanto esmero intentas ocultar incluso de ti mismo. Son las preocupaciones que, como termitas invisibles, roen los cimientos de tu calma. Son los miedos que, como sombras paralizantes, se proyectan sobre tus sueños más queridos. Son los remordimientos que, como anclas pesadas, te mantienen encadenado a un pasado que ya no puedes cambiar. Y ahora, en el sagrado y bendito silencio de la noche, ha llegado finalmente el momento de soltar esa carga, de liberar el peso insoportable que descansa sobre tus hombros y, más importante aún, sobre tu alma. Los estoicos, aquellos sabios de la antigüedad cuyas palabras han atravesado los siglos como faros de luz, veían la noche no solo como un tiempo para el descanso del cuerpo físico, sino como una oportunidad invaluable y única para educar el espíritu. Para ellos, el umbral del sueño era un portal sagrado, el momento preciso en que la mente se encuentra en su estado más vulnerable, más receptiva y maleable. Es en ese instante mágico, cuando las defensas del ego se relajan, cuando las palabras correctas, las ideas verdaderas, pueden penetrar sin resistencia hasta el núcleo más profundo del corazón. El gran emperador y filósofo Marco Aurelio, en la soledad de sus campañas militares, escribió en sus meditaciones personales: si mantienes tu mente en calma, los golpes del destino no podrán dañarte. Esta noche, estas palabras no serán simplemente una cita histórica leída en un libro. Se convertirán en tu oración, en tu escudo protector, en un mantra suave que te protegerá de las tormentas internas que a veces rugen con tanta fuerza. Ahora, con suavidad, te invito a cerrar los ojos. Permite que el sonido de mi voz sea como un ancla firme en el vasto océano del presente. Estas palabras que escucharás a continuación no tienen como único propósito transportar información a tu mente. Serán, por encima de todo, un refugio seguro para tu ser. La confusión del mundo exterior, las ansiedades que asaltan tu mente como un ejército implacable, las sombras persistentes del pasado que se proyectan sobre tu presente, todo ello, uno por uno, quedará fuera de la puerta de tu conciencia. Aquí, dentro del espacio sagrado creado por este sonido, solo existes tú. Tú y los susurros de hombres y mujeres sabios que vivieron hace miles de años, pero cuyas verdades resuenan hoy, en este preciso instante, con más fuerza y relevancia que nunca. Cada palabra que escuches caerá en tu mente como una gota de agua fresca y pura en un lago sereno y cristalino. Cada frase, cada idea, despertará la paz que yace latente en lo más profundo de tu interior, esa calma inquebrantable que siempre ha estado ahí, pacientemente esperando a ser redescubierta. Esto no es simplemente un audio o una grabación. Es un viaje nocturno diseñado para tu alma, una peregrinación sagrada hacia tu centro, hacia tu verdadera esencia. Mientras te deslizas suavemente, sin esfuerzo, hacia el estado de sueño, el fuego eterno de la sabiduría estoica iluminará tu oscuridad. Mientras desciendes a las profundidades de tu ser, su voz te preparará para un mañana más fuerte, más consciente, más sereno. Si estás listo, si tu corazón está abierto a recibir, este viaje comienza ahora. La vida de cada ser humano es un viaje único, una odisea personal e intransferible. Este viaje a veces nos lleva a navegar a través de aguas tranquilas y cristalinas, bajo un cielo despejado donde todo parece posible y alcanzable. Otras veces, sin previo aviso y sin piedad, nos arroja en medio de tormentas feroces, donde las olas gigantescas de la adversidad amenazan con hundir nuestra pequeña embarcación. Sin embargo, independientemente de las condiciones externas que nos encontremos, la forma en que navegamos este viaje, la actitud con la que sostenemos el timón de nuestra voluntad, es lo que define absolutamente todo sobre nosotros. Es aquí,
en este preciso punto, donde la idea de practicar el arte de vivir adquiere un significado profundo y transformador. Porque la vida no es meramente un proceso biológico que deba ser soportado pasivamente, ni un conjunto de días que deban ser tachados de un calendario sin más. La vida, en su máxima expresión, es un arte que debe ser estudiado con dedicación, practicado con constancia y perfeccionado con amor. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol informe y tosco. Con cada golpe de cincel, con cada movimiento calculado y preciso, va revelando pacientemente la figura que ya se oculta en la piedra. De la misma manera, nosotros, cada día de nuestra existencia, con cada elección que hacemos, con cada reacción que tenemos ante lo que nos sucede, con cada acción que emprendemos, estamos esculpiendo la obra maestra que es nuestra propia vida, nuestro propio carácter. Practicar el arte de vivir significa abordar nuestra existencia con la conciencia y la intención de un artista. En lugar de dejar que nuestros días fluyan al azar, arrastrados por las corrientes invisibles del hábito y la distracción, debemos ver cada momento como una oportunidad preciosa, cada día como un lienzo en blanco, cada desafío como una lección valiosa en el gran taller de la vida. Cada ser humano tiene la sagrada responsabilidad de descubrir y liberar el potencial infinito que yace en su interior. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina, una semilla de grandeza esperando germinar. Nutrir esa semilla, regarla con disciplina, protegerla con sabiduría y permitir que crezca hasta convertirse en un árbol fuerte y frondoso, esa es nuestra principal tarea en esta existencia. El arte de vivir es, en esencia, el delicado y constante aprendizaje de cómo cuidar de nuestro propio jardín interior. El núcleo de este arte reside en la capacidad de convertirnos en un guerrero filósofo. Esta dualidad es absolutamente esencial, porque la vida no está compuesta únicamente de paz, comodidad y placer. Inevitablemente, todos recibiremos golpes. Experimentaremos pérdidas que nos romperán el corazón en 1000 pedazos. Enfrentaremos decepciones que pondrán a prueba nuestra fe hasta el límite. Por eso, para mantenernos en pie en el vasto campo de batalla de la existencia, necesitamos tanto la capacidad de pensar con una claridad cristalina como la fuerza para luchar con una valentía inquebrantable. Debemos ser tan decididos y resilientes como un guerrero en la batalla y tan conscientes y reflexivos como un filósofo en su estudio. Nuestra faceta de guerrero nos otorga la resiliencia, el coraje para enfrentar el miedo y la fuerza para soportar el dolor sin desmoronarnos. Nuestra faceta de filósofo nos proporciona la sabiduría para discernir lo que es verdaderamente importante de lo que es trivial, la perspectiva para no perdernos en el caos del momento y la dirección para navegar nuestra vida con un propósito claro y definido. Ser un guerrero filósofo significa traducir la teoría en práctica. No es suficiente tener ideas hermosas o repetir frases inspiradoras. El verdadero desafío, la verdadera maestría, reside en aplicar estos principios en medio del fragor de la vida cotidiana. Porque el verdadero maestro no se encuentra en las páginas de los libros antiguos, sino en la experiencia directa y cruda de los momentos que vivimos. Las dificultades diarias son como los oponentes que un guerrero enfrenta en su entrenamiento. Cada obstáculo es una prueba diseñada meticulosamente para hacernos más fuertes. Un buzo se perfecciona en las profundidades del océano, un luchador en el ring, un soldado en el campo de batalla. Nosotros nos perfeccionamos en el crisol de la vida. El arte de vivir nos ofrece dos regalos invaluables. El primero es la capacidad de fluir en armonía con la vida. Adaptarse al flujo no significa rendirse pasivamente, sino mantener la mente y el corazón tranquilos frente a los acontecimientos, sin caer en el pánico ni ser consumidos por la ira. De esta manera, incluso cuando las olas son violentas, nuestra navegación interna se vuelve más suave. El segundo regalo es la fortaleza emocional. Porque no siempre las cosas saldrán como esperamos. Habrá pérdidas, enfermedades, traiciones y dificultades inesperadas. Para poder mantenernos en pie en esos momentos, para reconstruir nuestra vida desde las cenizas, necesitamos una mente fuerte, una ciudadela interior inexpugnable. El arte de vivir nos proporciona los materiales y las herramientas para construir esa fortaleza. Ser un guerrero filósofo requiere ver cada momento como una oportunidad de entrenamiento. Despertar por la mañana y reconocer las oportunidades que el nuevo día nos ofrece, aceptar los problemas que encontraremos no como maldiciones, sino como ejercicios para fortalecer nuestro carácter. Esa es la esencia de esta perspectiva. Los golpes que vienen del exterior no existen para destruirnos, sino para hacernos más resistentes. Cada caída es una invitación para aprender a levantarnos con más gracia. Cada pérdida es un maestro silencioso que nos enseña a valorar lo que tenemos.
Practicar el arte de vivir es también estar en armonía con nuestro yo interior más elevado. Es esforzarnos por manifestar la mejor versión de nosotros mismos en cada momento, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, aquí y ahora. Mantenernos fieles a nuestros valores más profundos es tocar la esencia de la vida. Reducir la distancia entre nuestro yo actual y nuestro yo ideal, esa es la verdadera maestría. Su nombre es virtud. Y la virtud no nace de las circunstancias externas, sino de las elecciones internas. Los elogios o las críticas del mundo son efímeros como el viento. Pero vivir en armonía con nuestro yo más elevado es una fuente de paz duradera. A lo largo de nuestra vida, seremos puestos a prueba inevitablemente por nuestras emociones. A veces la ira, a veces el miedo, a veces la desesperación intentarán tomarnos como rehenes. Pero una persona que practica el arte de vivir no se convierte en esclava de sus emociones. No las niega ni las reprime, pero tampoco se rinde ante ellas. Reconoce sus emociones, las observa como un científico observa un fenómeno, pero sus decisiones finales se basan en la razón y en sus valores. Es aquí donde se manifiesta el mayor logro del guerrero filósofo. Aunque las tormentas rujan en su interior, su comportamiento exterior permanece sereno y decidido. En última instancia, el arte de vivir nos conduce a la paz. Pero esta no es una paz que dependa del silencio del mundo exterior, sino una que nace de la fuerza del equilibrio interior. Incluso en medio de una multitud ruidosa, podemos crear un espacio de calma para nosotros mismos. Incluso en medio de las dificultades, podemos mantenernos en pie con una confianza interna inquebrantable. Esta paz no se nos da de forma gratuita. Se gana con paciencia, con práctica, con repetición constante. Al igual que un artista completa su obra tras años de esfuerzo dedicado, nosotros damos forma a nuestra vida a través de un esfuerzo que dura toda la existencia. En resumen, el arte de vivir es un viaje. En este viaje, nuestra guía es la sabiduría, nuestra arma es el coraje y nuestro destino es la armonía interior. Ser un guerrero filósofo no es solo sobrevivir, sino vivir de la mejor manera posible. Es ver cada dificultad como una oportunidad, cada pérdida como un maestro y cada día como un lienzo. Y nosotros, los artistas de nuestra existencia, pintamos ese lienzo cada día, de nuevo. La vida humana se asemeja a menudo a un océano impredecible, un viaje marcado por incertidumbres, por mareas altas y bajas, donde la alegría y la tristeza se entrelazan en una danza constante. En un viaje de tal naturaleza, encontrar la paz, un flujo equilibrado y una felicidad duradera es la búsqueda común de toda la humanidad. Sin embargo, la mayoría de las personas buscan la felicidad en el lugar equivocado, en el mundo exterior. La buscan en la riqueza material, en el estatus social, en el reconocimiento de los demás o en el placer efímero. Pero el verdadero secreto de una vida bien vivida no reside fuera, sino dentro. La felicidad genuina nace de la capacidad de una persona para establecer un equilibrio dentro de sí misma. El pensamiento estoico nos ofrece 3 principios fundamentales para lograr este equilibrio. Estos principios actúan como una brújula, ayudándonos a encontrar sentido en el caos de la vida. Cuando se unen, forman un triángulo, una estructura geométrica de inmensa fuerza, que conduce al ser humano a una paz inquebrantable. Estos 3 pilares son: vivir con virtud, enfocarse en lo que podemos controlar y asumir la responsabilidad. Estos 3 principios permiten a una persona encontrar un punto de equilibrio interno, un centro de gravedad, incluso mientras las tormentas del mundo exterior arrecian. En el centro de este triángulo se encuentra el objetivo final, una vida que fluye en armonía con la naturaleza, una vida feliz y serena, lo que los estoicos llamaban eudaimonia. Pero para alcanzar este centro, es necesario construir los 3 vértices del triángulo simultáneamente y con igual dedicación. Si uno de ellos falta o es débil, el triángulo se vuelve inestable y la felicidad se convierte en algo frágil y dependiente de las circunstancias. El primer vértice es vivir con virtud. Esta es la tarea más noble del ser humano. Significa hacer lo mejor que uno puede en cada momento, cerrar la brecha entre el potencial que existe dentro de nosotros y las acciones que realizamos en el mundo. Todos tenemos dentro una versión más valiente, más justa, más sabia y más moderada de nosotros mismos. Una vida virtuosa es el esfuerzo constante por acercarnos a este yo superior. Este esfuerzo no se manifiesta en grandes actos heroicos que cambian el mundo, sino en los pequeños momentos de la vida cotidiana. No ceder a la ira en un atasco de tráfico, ser honesto con alguien aunque sea difícil, cumplir una promesa, mostrar coraje frente a la adversidad. Todos estos son ejemplos de una vida virtuosa.
No se necesitan grandes hazañas. Son las elecciones simples pero correctas las que elevan el espíritu humano. Vivir con virtud no es sinónimo de perfeccionismo. Ningún ser humano puede estar siempre en su punto más alto. Lo importante es examinarse a uno mismo cada día, aprender de los errores con humildad y volver a intentarlo con renovada determinación. El segundo vértice es enfocarse en lo que podemos controlar. Una de las mayores fuentes de infelicidad en la vida proviene de nuestro apego a cosas que están fuera de nuestro control. El clima, las acciones de otras personas, los acontecimientos del pasado o la incertidumbre del futuro. No tenemos ningún control sobre estas cosas. Sin embargo, la verdadera libertad, la auténtica autonomía, se encuentra al enfocar nuestra energía únicamente en lo que sí está en nuestras manos. ¿Y qué podemos controlar? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros juicios y nuestras acciones. No podemos cambiar el comportamiento de otra persona, pero podemos elegir nuestra propia reacción. No podemos eliminar los obstáculos que aparecen en nuestro camino, pero podemos decidir cómo los enfrentaremos. No podemos detener las tormentas externas, pero podemos elegir mantener la calma en nuestro interior. Esta perspectiva es radicalmente liberadora. Porque no importa cuán turbulentas sean las condiciones externas, la capacidad de determinar nuestra actitud interna siempre, siempre, está en nuestras manos. Uno de los secretos más fundamentales de la vida está oculto en un punto que la mayoría de la gente cree conocer, pero que en realidad casi nadie aplica: la distinción clara y constante entre lo que puedes controlar y lo que nunca podrás controlar. Como dijo Epicteto en las primeras líneas de su Enquiridión, algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Y aquí reside la esencia de todo. Toda persona que busque la paz verdadera debe grabar esta verdad en su corazón y tenerla siempre a mano, como la herramienta más preciada de su taller. Porque una gran parte de nuestro sufrimiento, de nuestra ansiedad y frustración, surge de nuestra lucha inútil con cosas que escapan a nuestro poder. Intentamos cambiar las acciones de los demás, el curso del mundo, las leyes de la naturaleza. Y pagamos el precio de este esfuerzo vano con ansiedad, ira y un agotamiento interminable. Imagina por un momento que tienes en tu mano una pequeña marioneta que se parece a ti. Le has transferido toda tu identidad, toda tu sensación de bienestar. Luego, vas y la lanzas por la ventana. Y no puedes hacer nada más que esperar a ver qué le sucede ahí fuera. Un coche podría aplastarla, la gente podría patearla, un perro podría destrozarla. Lo que le suceda a esa marioneta determinará tu estado de ánimo. Una persona que entrega su vida a las fuerzas incontrolables del exterior vive exactamente así. En constante ansiedad, constante miedo, constante decepción. El consejo de los estoicos es que recuperes esa marioneta y la sostengas de nuevo en tu mano. Es decir, que te hagas cargo de tus propias decisiones, de tus propias acciones, de tus propias interpretaciones. Porque cuando el control está en tus manos, no importa cuán violenta sea la tormenta exterior, puedes mantener la serenidad en tu interior. Pero, ¿qué es lo que realmente está bajo nuestro control? Muy poco. Únicamente nuestros propios juicios y nuestras propias acciones. Somos nosotros quienes determinamos el significado de los acontecimientos que nos suceden. Podemos ver un insulto como una sentencia de muerte o simplemente como un sonido que vibra en el aire. Podemos interpretar una pérdida como el fin de nuestro mundo o como una prueba para fortalecer nuestro carácter. No son los eventos en sí mismos los que nos hieren, sino el significado que les atribuimos. Por eso los estoicos dicen que el punto más fundamental de la libertad humana reside en nuestros juicios. Y lo segundo que tenemos en nuestras manos son nuestras acciones. Cada día, somos nosotros quienes elegimos qué comportamientos mostraremos, con qué valores viviremos. Todo lo demás está parcial o totalmente fuera de nuestro control. Tomemos nuestra salud. Por supuesto, podemos comer bien, hacer ejercicio, cuidarnos. Pero no podemos cambiar nuestros genes. No podemos borrar los accidentes del pasado. No podemos detener las huellas que el tiempo deja en nuestro cuerpo. Tomemos nuestra riqueza. Podemos trabajar, ahorrar, esforzarnos por aumentar nuestro bienestar. Pero no podemos controlar la economía mundial, las fluctuaciones de la bolsa, las políticas de los países. Tomemos nuestras relaciones. Podemos mostrar amor, respeto y buena voluntad a los demás. Pero no podemos determinar si nos amarán, si serán leales, cómo nos tratarán. Conocer esta distinción libera a una persona. Como dijo Marco Aurelio, nadie puede impedirte ser bueno y honesto. La rectitud
la humildad, la diligencia, el autocontrol, la frugalidad, la amabilidad, la independencia, la sencillez, estas virtudes están completamente en tus manos. Los talentos con los que naciste, tus características físicas, incluso los roles que la sociedad te ha asignado, no tienen importancia. Porque tu verdadero valor se construye con los comportamientos que eliges conscientemente cada día, y ese es un poder que nadie puede arrebatarte. Por supuesto, aquí hay un equilibrio delicado. El estoicismo no es una doctrina de aceptación pasiva. Al contrario, nos insta a actuar con valentía. Nos pide que usemos lo que está en nuestras manos de la mejor manera posible. Pero también nos exige conocer los límites de nuestro poder. Por eso, el núcleo del estoicismo es la dicotomía del control. Hay tres capas en la vida, aquellas sobre las que tenemos un control total, aquellas sobre las que tenemos una influencia parcial y aquellas sobre las que no tenemos ninguna influencia. Una persona que aprende a distinguir estas tres capas se libera en gran medida de la decepción y de los ataques de ira. Porque no malgasta su energía en cosas que nunca podrá cambiar. El último vértice del triángulo estoico tiene que ver con asumir la responsabilidad. El ser humano debe asumir la responsabilidad tanto de su felicidad como de su infelicidad. Los acontecimientos externos pueden desafiarnos, pueden herirnos, pero en última instancia, la reacción que tenemos es una elección nuestra. Por lo tanto, somos nosotros los responsables de la vida que vivimos. Asumir la responsabilidad significa no culpar al destino, no culpar a los demás, no esconderse detrás de las circunstancias. Es cambiar la pregunta de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿A qué puedo hacer yo ante esto que ha pasado? Esta conciencia hace a una persona verdaderamente poderosa. Porque cuando asumimos la responsabilidad, no nos enfocamos en lo que no podemos hacer, sino en lo que sí podemos hacer. Una persona que no asume la responsabilidad es como una hoja seca, arrastrada sin rumbo por el viento. Pero una persona que asume la responsabilidad sostiene el timón de su propia vida. Incluso si estalla una tormenta, es ella quien determina la dirección. Cuando estos tres principios se unen, la esencia de la felicidad se revela. La felicidad no se encuentra en las recompensas externas, sino en una integridad interna. Cuando vivimos con virtud, nuestra paz interior aumenta. Cuando nos enfocamos en lo que podemos controlar, nos liberamos. Cuando asumimos la responsabilidad, echamos raíces y nos volvemos sólidos. Así, nace en nuestro interior un equilibrio inquebrantable. El nombre de este equilibrio es una vida en armonía con el alma. Ningún golpe externo puede perturbar esta serenidad. Porque la felicidad ya no es una emoción pasajera, sino una forma de ser. Quien vive dentro de este triángulo está en armonía consigo mismo, con los demás y con el universo. Aplicar estos tres principios en la vida diaria requiere una conciencia constante. Dirigir nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, elegir nuestras reacciones conscientemente, de eso se trata. Los pequeños pasos, con el tiempo, crean grandes transformaciones. El carácter de una persona se fortalece. Su actitud ante la vida se vuelve sólida. Al final, la persona se convierte en una fortaleza. Los vientos externos no pueden derribarla, las olas no pueden destruirla. Porque esta fortaleza ha sido construida desde adentro. Sus muros son la virtud. Sus cimientos son la conciencia del control. Y su techo es la responsabilidad. Cuando estos tres elementos se unen, la felicidad deja de ser una coincidencia y se convierte en una elección consciente. Imagina un arquero. Mientras agarra el arco, controla la posición de sus dedos, la alineación de sus hombros, el ritmo de su respiración, uno por uno. Fija su vista en el objetivo, pero no clava su mirada en el resultado final. Su atención está en su cuerpo, en su aliento, en la pureza del momento de la suelta. Porque sabe que una vez que la flecha abandona el arco, comienza el dominio del viento, del aire, del azar. Toda la maestría de la vida se esconde aquí, en enfocarse con toda tu fuerza en lo que controlas y dejar que el resto fluya. Esto no es una rendición pasiva. Al contrario, es la acción más activa y consciente posible. Porque el verdadero poder de una persona no reside en dominar el resultado, sino en perfeccionar el proceso. En cada momento de la vida diaria, esta verdad se repite. ¿Quieres terminar un trabajo? Tu mente pregunta constantemente, ¿lo lograré a tiempo? ¿Gustará? ¿Valdrá la pena? Sin embargo, la respuesta a ninguna de estas preguntas está en tus manos. Lo que está en tus manos es sentarte a la mesa hoy y escribir la página que corresponde.
Cerrar las ventanas que te distraen, corregir la frase, añadir un párrafo más. En tus relaciones, la misma verdad se aplica. No puedes controlar los pensamientos, los sentimientos o las futuras elecciones de la persona que tienes enfrente. Pero tu comportamiento, tu amabilidad, tus límites, tu honestidad, son completamente tuyos. En tu salud, también es así. No puedes gobernar todos los secretos de tu cuerpo. Pero puedes elegir el bocado que comes hoy, el agua que bebes, el paseo que das. Este es el momento en que el arquero agarra el arco. Es tu momento, tu elección, tu disciplina. Enfocarse en el proceso protege a la persona de dos grandes calamidades, la ansiedad y las excusas. La ansiedad crece cuando quieres garantizar el resultado por adelantado. Porque el futuro nunca da garantías. La excusa, por otro lado, justifica la pereza diciendo, de todos modos, hay viento, la flecha se desviará. Una persona que se enfoca en el proceso corta su vínculo con ambos. Dice, no necesito garantías. Haré lo mejor que pueda. Dice, no necesito inventar excusas. Lo que tengo que hacer ahora está claro. Así, la mente se simplifica, el movimiento se vuelve nítido. El objetivo deja de ser un sueño mágico y se convierte en el resultado natural de tus acciones. Esta disciplina le da a una persona una autoconfianza inquebrantable. Porque la verdadera autoconfianza no nace del aplauso externo. Nace de cumplir tu palabra ante tus propios ojos. Si hoy, en este momento, has hecho todo lo que podías hacer, ya sea que el resultado te alegre o te entristezca, tu serenidad interior no se moverá. Cuando llega el éxito, no te enorgulleces con una alegría desbordante. Sabes que es un posible fruto de un buen proceso. Cuando llega la adversidad, tampoco te derrumbas. Sabes que es un resultado que un buen proceso no siempre puede garantizar. En ambas situaciones, permaneces en tu centro. Porque tu valor no lo obtienes del resultado, sino de la lealtad que le das al proceso. La lealtad al proceso es también la construcción del carácter. Cada día, con repeticiones pequeñas pero conscientes, pones a trabajar al obrero que hay en ti. ¿Quién eres? Se va moldeando cuando, antes de dormir, te haces esta pregunta: ¿hice hoy lo mejor que pude en las cosas que podía controlar? Esta pregunta es una balanza. Revela inmediatamente las horas malgastadas, dispersas, pospuestas. Si la respuesta es no, no busques excusas. Eso te muestra la tarea de mañana. Si la respuesta es sí, tu corazón se calma. Porque hay una confianza que proviene de saber que has cumplido con tu deber. Esta confianza es mucho más profunda que los elogios del mundo exterior. Porque los demás hoy te aplauden y mañana te olvidan. Pero tu disciplina es una fortaleza interior que construyes de nuevo cada día. Enfocarse en el proceso no significa ignorar las expectativas. Significa poner las expectativas en su lugar. Por supuesto, se establece un objetivo. Se determina una dirección, se establece una intención. No se puede apuntar sin saber a dónde debe ir la flecha. Pero el objetivo es solo una estrella guía, no el sol. El sol es tu trabajo de hoy. Tu esfuerzo de hoy. Tu repetición de hoy. Quedarse paralizado mirando el objetivo es idolatrar la intención. Pero la intención solo es significativa si sirve a la acción. Toda la diferencia no reside en cuánto tiempo tu ojo permanece en el objetivo, sino en cuán correctamente se mueve tu mano. El ojo mira, la mano hace. Hacer es superior a mirar. Esta perspectiva también enseña la ingeniería de las emociones. La mente orientada al resultado ve en cada paso o una victoria o una derrota. Por eso oscila entre la euforia y el miedo. La mente orientada al proceso ve en cada paso simplemente un paso. Por eso no desborda las emociones. Sí, hay emoción, pero no se desborda. Sí, hay preocupación, pero se gestiona. Porque la mente sabe, mi deber es dar el paso. Esta sabiduría permite a una persona respirar incluso en medio de un huracán. Las olas emocionales van y vienen. El cuerpo las siente. Pero la mente no suelta el timón. El timón es la atención y la repetición. Donde miras y cuántas veces haces algo. Eso está en tus manos. Una persona que se enfoca en el proceso afronta tanto la pérdida como la ganancia con la misma dignidad. Cuando pierde, ve el proceso incompleto, aprende, corrige. Cuando gana, ve el proceso que funciona correctamente, lo mantiene, lo profundiza. En ambos casos, el sujeto es el mismo, el proceso.
Por eso, el papel de la suerte se reduce. Las coincidencias pierden su importancia. Un día el viento sopla en contra, otro día el aire se calma. Pero tú, cada día, agarras tu arco con el mismo principio. Esto no es luchar contra tu destino, sino alcanzar la maestría dentro de tu destino. Parece sumisión, pero en realidad es dominio. Parece pasividad, pero en realidad es la forma más refinada de efectividad. Cuando llegue la noche y cierres los ojos, susurrale a tu mente: hice hoy lo mejor que pude en lo que podía controlar. Si la respuesta es un sincero sí, entonces suelta el resultado. Suéltalo para que tu mente se relaje, tu cuerpo descanse y la fatiga se vaya. Si la respuesta es no, mantente despierto no para juzgarte, sino para planificar. Mañana, lo primero, ¿qué paso darás? ¿Qué repeticiones harás? ¿Qué descuido eliminarás? Estas preguntas no existen para generar culpa, sino para dar dirección. Porque el proceso es un templo que se reconstruye cada mañana. Su puerta siempre está abierta. Te espera. Recuerda, el resultado siempre es un invitado. Viene, se queda, se va. El proceso, en cambio, es la casa misma. Vives en ella cada día. No alteres el orden de la casa por el invitado. Si mantienes la casa en orden, el invitado que llegue ya mostrará respeto. Si atas el valor de tu vida al comportamiento del invitado, no harás más que montar guardia en tu puerta. Pero si te adueñas de tu casa, llame o no llame la puerta, la paz estará contigo. Este es el secreto del arquero estoico. Confiar no en el objetivo, sino en la tensión del arco, no en el resultado, sino en el esfuerzo, no en el viento de la fortuna, sino en su propia respiración. Cuando vives así, la flecha siempre sale de tu corazón. De o no en el blanco, te fortalece. Porque el verdadero acierto se hace primero en el interior de la persona. Una gran parte del sufrimiento humano no nace de los eventos que vivimos, sino de la resistencia que oponemos a ellos. La guerra que comienza en la mente contra la realidad abre una herida más profunda y debilitante que el dolor físico. Cuando un conductor se te cruza en el tráfico, te enfureces. Cuando sacas una mala nota en un examen, te sientes ansioso. Cuando el tren se retrasa, te impacientas. Los eventos en sí mismos no pueden cambiarse, pero la resistencia que la mente desarrolla contra estos eventos es la verdadera fuente del dolor. Porque la mente humana dice constantemente: esto no debería haber sido así, debería haber salido como yo quería. Este conflicto entre la realidad y la expectativa perturba la paz del alma. Aprender a aceptar es, por esta razón, una de las enseñanzas fundamentales de los estoicos. Rechazar lo que la vida ofrece es como pelear con los dioses. Porque los eventos se desarrollan independientemente de nuestra voluntad. Ni el clima, ni el comportamiento de los demás, ni los obstáculos que el destino pone en nuestro camino están bajo nuestro control. Luchar contra ellos es invitar constantemente a la decepción y a la ira. Sin embargo, cuando una persona aprende a separar lo que está en sus manos de lo que no, libera su alma de cargas innecesarias. Los estoicos explican esta verdad con una analogía impactante. Imagina un perro atado con una correa a un carro. Cuando el carro se pone en marcha, el perro tiene dos opciones. O se adapta a la dirección del carro, observa su entorno mientras corre y disfruta del viaje, o se resiste obstinadamente. Clava sus cuatro patas en el suelo, aprieta los dientes y, al final, es arrastrado, lastimándose en el proceso. La vida es así. Si aceptas lo que sucede, el viaje se vuelve más fácil. Si muestras resistencia, lo inevitable te arrastrará. Esta aceptación no es una sumisión pasiva. Al contrario, es la actitud más consciente de la mente. Porque aceptar significa decir: no puedo cambiar este evento, así que haré lo mejor que pueda en la situación actual. Esta diferencia es lo que separa a la persona de la resignación. En lugar de rechazar el evento, aceptarlo tal como es y buscar un nuevo camino dentro de él aumenta el poder de la persona. Cuando el tren se retrasa, en lugar de enojarte, puedes usar el tiempo de espera para leer un libro. Cuando sacas una mala nota en un examen, en lugar de lamentarte, puedes cambiar tu método de estudio para el próximo examen. De esta manera, los obstáculos de la vida se convierten en realidad en oportunidades para el crecimiento personal. Sin embargo, los estoicos nunca confunden la aceptación con la pereza o la indiferencia. Decir lo hecho, hecho está, no hay nada que hacer y retirarse a un rincón es una debilidad que el espíritu estoico nunca aceptaría.
La verdadera virtud es, después de aceptar las condiciones externas, cumplir con la tarea que nos corresponde. Actuar con valentía, luchar manteniendo el carácter, no comprometer la virtud bajo ninguna circunstancia. Porque la verdadera felicidad no nace de las condiciones externas, sino del comportamiento virtuoso. Otra distinción que enseñan los estoicos se refiere a la naturaleza de los eventos. Algunas cosas son buenas, otras son malas y otras son indiferentes. Lo bueno son las virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Lo malo es lo contrario de estas, la ignorancia, la injusticia, la cobardía y el exceso. Todo lo demás, es decir, la salud, la riqueza, la pobreza, la fama o la falta de reputación, es indiferente. Estos eventos no corrompen ni mejoran el carácter de una persona. Son solo condiciones externas. Tener salud es preferible, por supuesto. La riqueza es más cómoda que la pobreza. Pero estas situaciones no hacen a una persona buena o mala. Son solo indiferentes preferidos. El verdadero valor de una persona reside en su capacidad para mantener su virtud en medio de estas cosas indiferentes. Tener amistad, amor, salud es hermoso. Pero si vendes tu carácter para ganarlos, ya has perdido. Afrontar la pobreza, la enfermedad o la soledad manteniendo la virtud es la verdadera victoria del espíritu estoico. Porque la fuente del bien no está fuera, sino oculta dentro de la persona. La aceptación es, por tanto, el mayor poder del ser humano. Porque todo lo que la vida ofrece es una prueba. A veces una pérdida, a veces una ganancia, a veces un cambio inesperado. Todas son oportunidades que revelan el carácter de una persona. La persona que se resiste es arrastrada. La persona que acepta disfruta del viaje. Y quien disfruta del viaje, sin importar a qué puerto llegue al final, lleva la paz en su corazón. Y si la aceptación es el arte de no luchar contra la realidad externa, el siguiente paso es comprender que la verdadera batalla siempre tiene lugar en el interior. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que realmente te hiere en la vida? ¿Son las palabras que la gente dice, el curso de los acontecimientos o un contratiempo inesperado? La verdad que los estoicos nos recuerdan es mucho más profunda e incómoda. Lo que te hiere no es lo que sucede en el exterior, sino los juicios que tú emites sobre ello. Como dijo Marco Aurelio, si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí la que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. En otras palabras, el problema no es lo que vives, sino cómo resuena en tu mente. Piensa en alguien que te ha dicho una palabra hiriente. Las palabras que pronunció no son más que ondas sonoras que se disipan en el aire. Pero en el momento en que tú atribuyes a esas palabras el significado de humillación, insulto o falta de respeto, esas palabras se convierten en un arma. Te duelen, te rompen el corazón, te desmoralizan. Sin embargo, los estoicos dicen que el dolor no nace de las palabras, sino del significado que tú les cargas. Nada puede alcanzarte si tú no emites un juicio. Por eso, aprender a ser el amo de tu mente es la forma más elevada de libertad. El mundo exterior no tiene un poder ilimitado sobre ti. Porque el orden del universo exige esto, nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso. Sí, la gente puede insultarte, menospreciarte o tratarte injustamente. Pero sus palabras solo llegan hasta la puerta. Invitarlas a entrar, magnificarlas o minimizarlas depende enteramente de tu juicio. Comprender esto es, en cierto modo, como vestir una armadura espiritual. Ninguna flecha puede penetrar tu alma si tú no permites que esas flechas se claven en tu corazón. Ahora, piensa por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has llevado en tu mente durante días, quizás semanas, una palabra que en realidad era insignificante? ¿Has pensado una y otra vez en una frase que un amigo dijo distraídamente? Esas palabras se convirtieron para ti en un verdadero instrumento de tortura. Sin embargo, esa persona quizás ni siquiera recordaba lo que había dicho. Aquí es donde entra en juego la advertencia de los estoicos: mientras no cambies tu juicio, te estás condenando a ti mismo a la tortura. Podemos ver esto de la manera más llamativa en el deporte. Imagina un futbolista. Cada vez que toca el balón, los aficionados le abuchean. Si fuera otro futbolista, esta situación le desmoralizaría, su atención se dispersaría y su rendimiento bajaría. Pero hay algunos que utilizan esos abucheos como combustible. Dicen, si me gritan, es porque me temen. El mismo evento, juicios diferentes. Uno se derrumba, el otro se fortalece.
Así que el problema no es la voz de los aficionados, sino la interpretación del futbolista. En la vida cotidiana, la situación no es diferente. Interpretas la expresión facial de tu jefe, el tono de voz de tu pareja, la mirada de un extraño. Piensas, está enfadado conmigo, me menosprecia, me ignora. Sin embargo, quizás solo había cansancio en su rostro. Quizás estaba distraído. Quizás tenía otro problema en mente. Pero tú pegaste tu propio juicio sobre él y el dolor comenzó ahí. El dolor lo produces tú, no otra persona. Esta conciencia te da un poder extraordinario. Porque ya no estás en el papel de víctima. En lugar de decir él me hirió, dices yo interpreté sus palabras de esta manera. Y en ese punto, te liberas. Porque si la interpretación es tuya, el poder de cambiar esa interpretación también es tuyo. El consejo de Marco Aurelio es, por tanto, claro, elige no sentirte herido, y no te sentirás herido. No te sientas herido, y no lo habrás sido. Por supuesto, esto no es fácil. La mente humana está llena de hábitos. Durante años has reaccionado instantáneamente a las palabras, a los comportamientos, a las miradas. Pero los estoicos nos sugieren que nos detengamos un momento, que respiremos y que nos hagamos esta pregunta, ¿estoy produciendo yo el dolor de este evento, o realmente hay algo doloroso ahí fuera? La mayoría de las veces, verás que el dolor se produce en la fábrica de tu mente. Ahora te invito a un pequeño experimento. Durante los próximos días, deja de quejarte. No te lamentes, no te quejes. Pase lo que pase, ve los acontecimientos solo como acontecimientos. No digas bueno o malo. Solo di sucedió. Esta simple práctica revelará cómo tus juicios envenenan tu vida. Porque te darás cuenta de que si no etiquetas el evento como malo, en realidad el dolor no llega. Al final, queda esto, tus juicios pueden hacerte daño, pero también pueden fortalecerte. La palabra de otra persona no tiene por qué herirte. Tu interpretación puede convertir esa palabra o evento en una fuente de poder. Como el futbolista que convierte el insulto en motivación. Por eso, entrena tu mente, controla tus pensamientos, observa tus juicios. Porque la verdadera libertad no reside en que el mundo exterior no te gobierne, sino en que tú sostengas las riendas de tu propia mente. Y uno de los juicios más peligrosos que podemos hacer es aquel que nos conduce a la ira. Comencemos con las palabras de Marco Aurelio, cuando sientas que la ira te invade, recuerda, dejarse llevar por la ira no es varonil. Al contrario, la amabilidad y la gentileza son humanas y, por tanto, más varoniles. Un hombre de verdad no se rinde a la ira y a la queja. Porque la calma es la amiga más cercana del coraje, la fuerza y la resistencia. Cuanto más se acerca una persona a una mente en calma, más se acerca al poder. Según los estoicos, la ira es una pasión que empequeñece al ser humano. Séneca define la ira como una locura breve. Porque la ira ensordece la razón, hace que no se escuchen los consejos. Hace olvidar la amistad. Oscurece la verdad. La persona iracunda se tambalea por cosas insignificantes. No puede distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y al final, al igual que una piedra que se rompe al caer sobre una roca, primero se destroza a sí misma. Como dijo Séneca, ninguna plaga ha hecho más daño a la humanidad que la ira. El mayor daño de la ira no es para el otro, sino para nosotros. Por eso los estoicos nos enseñan a luchar contra la ira en cuanto vemos su primera señal. Porque a medida que la ira crece, la razón pierde su dominio. Solo queda un fuego incontrolable. Por supuesto, no podemos controlar la primera reacción, pero el segundo paso lo decidimos nosotros. Y es aquí donde la ira se convierte en un juicio. Interpretamos el evento de tal manera que vemos justificado enojarnos. Pero Séneca pregunta, ¿cuál es el beneficio de la ira? Si podemos llegar al mismo resultado con la razón. La razón decide después de pensar y sopesar. La ira, en cambio, es precipitada. Quiere que su propia decisión sea considerada correcta. La espada de la justicia no le sienta bien a un hombre iracundo, dice Séneca. Porque la ira no engendra coraje, solo intenta suplantarlo. El verdadero coraje no proviene de la ira, sino de una conciencia basada en valores correctos, la justicia, la compasión, el amor y el coraje mismo. Cuando una persona comete un error, como dice la analogía de Séneca, es mejor mostrarle el camino correcto al viajero perdido que perseguirlo con ira. Acercarse al error de otro no con ira, sino con paciencia y guía, nos hace más fuertes y es más adecuado a la dignidad humana.
Porque responder a la ira con ira no es más que echar gasolina al fuego. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? El consejo de Marco Aurelio es simple. Respira hondo. Relaja tu rostro. Suaviza tu voz, ralentiza tu caminar. El fuego interior se adaptará en poco tiempo a la serenidad exterior. Epicteto, por su parte, sugiere que describamos la situación que provoca la ira con palabras lo más neutrales y frías posible. Esto nos da tiempo y pone distancia entre nosotros y el evento. Recuerda, lo que nos hiere no es el evento en sí, sino nuestros comentarios sobre él. Si alguien te enoja, dice Epicteto, sabe que lo que realmente aviva la ira es tu propio pensamiento. Así que, en lugar de avivar la ira, elige la calma. Porque la ira no cambia la situación ni la mejora. La mayoría de las veces, lo que nos enoja en realidad no nos causa un daño real. Pero nuestra ira vive más tiempo que el daño que sufrimos y nos carga con un peso mucho mayor. Como nos recuerda Marco Aurelio, quien se acerca a una mente en calma, se acerca al poder. La calma no solo deja indefensa a la desgracia, sino que también nos da el poder de actuar con valentía y justicia. La llamada de Séneca es aún más clara: en lugar de envenenar la vida de los que te rodean con ira, sé alguien a quien todos amen mientras vives y extrañen cuando mueras. Y si la ira es el fuego que quema el presente, el miedo es la sombra que oscurece el futuro. Cuando te das cuenta de que el miedo, la mayor parte del tiempo, no es producto de la realidad sino de la imaginación, una puerta se abre dentro de ti. Ese nudo que te detiene durante el día, que te roba el sueño por la noche, que pospone tus decisiones, la mayoría de las veces no nace de un peligro que está ocurriendo, sino de las sombras que la mente proyecta hacia el futuro. La mente emite un juicio sobre un momento que aún no ha llegado. Magnifica las posibilidades que no puede controlar. Construye muros gruesos alrededor de un dolor que no existe. Así, la persona es aplastada bajo el peso, magnificado en su imaginación, de una probabilidad que en realidad es pequeña. Sin embargo, el miedo es una sombra que pierde su poder cuando se le ilumina. Y esa luz se llama preparación y lógica. El combustible secreto del miedo es un trazado incorrecto del área de control. La mente se extiende con avidez a áreas que no le pertenecen. Quiere que todos nos amen, que cada trabajo progrese sin problemas, que el mañana llegue como lo hemos prometido. Cuando estos deseos no se cumplen, o cuando aparece la posibilidad de que no se cumplan, comienza un dolor en nuestro interior. Sin embargo, el lugar donde comienza la paz es trazar el límite correctamente. Lo que está en mi poder son mis juicios y mis acciones. El resto, solo puedo influenciarlo o no puedo influenciarlo en absoluto. Cuando aceptas esto, el pilar más fuerte del miedo se rompe. Porque el miedo, la mayoría de las veces, es la vibración de una expectativa ligada a la aprobación de los demás, a la incertidumbre del futuro, a los caprichos de la suerte. La preparación es la respuesta más humana al miedo. Descompón la cosa que temes en partes y establece un pequeño paso para cada parte. ¿Hay algo que tengas que decir? Dilo primero frente al espejo. Luego a un amigo cercano, y después a un grupo pequeño. ¿Hay un trabajo que tengas que hacer? Comienza con la parte más pequeña y completa solo el paso de hoy. A la mente no le gusta la incertidumbre. Con cada parte que se aclara, las sombras se disipan. Haz esto todos los días con repeticiones cortas pero regulares. Después de un tiempo, te darás cuenta, lo que ayer te hacía temblar, hoy parece una tarea ordinaria. Porque lo familiar no asusta. El miedo crece en la oscuridad de lo desconocido. La lógica es un maestro silencioso que revela las exageraciones ocultas en el miedo. Hazte preguntas abiertas: ¿qué sé realmente? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Cuál es exactamente el peor escenario? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Si ocurre, ¿cuáles serían mis primeros 3 pasos? Cuando la mente mira a una oscuridad incierta, pinta cada posibilidad en su forma más aterradora. Sin embargo, lo que se describe con palabras se encoge. La posibilidad que magnificabas como me destruirá, cuando se encaja en una frase, se convierte en un plan. Si sucede esto, primero haré esto, luego intentaré esto. Y al final, recurriré a esto. La lógica no anula la emoción, ilumina el camino de la emoción. La preparación no debe quedarse solo en la mente, debe descender al cuerpo. El miedo se manifiesta en el cuerpo como una aceleración de la respiración, tensión muscular, un estrechamiento de la visión. Ralentizar la respiración, regular el ritmo del cuerpo, le envía a la mente este mensaje: no hay peligro. Este mensaje no es una orden, es una invitación corporal.
A medida que la respiración se alarga, el pensamiento se aclara. El pensamiento que se aclara ve opciones. La mente que ve opciones se libera. Así, las frases que comienzan con no puedo se transforman en si hago esto, la puerta se entreabrirá. El miedo crece si no se le mira. Intentar reprimirlo, ignorarlo, cubrirlo, todo proporciona un silencio a corto plazo. Pero la semilla está en la tierra. El coraje es elegir mirar. Sin cerrar los ojos, diciendo esto es, mira dentro del miedo, acompañado de tu respiración. A veces, solo mirar no es suficiente, se necesita un pequeño toque. Ese toque es una exposición planificada y segura. Entras en contacto con la cosa que temes en su versión más leve. A medida que te acostumbras, subes un nivel. Este viaje debe hacerse sin prisas, con compasión hacia uno mismo. Cada pequeño contacto le enseña a tu sistema nervioso esta lección, esto no es tan peligroso como pensaba. El lenguaje del pensamiento también debe ser entrenado. Juicios absolutos como me arruinaré, haré el ridículo, no puedo soportarlo acorralan a la mente. En su lugar, pon frases más cercanas a la realidad, puede ser difícil, pero tengo un plan, puedo sentirme incómodo, pero puedo manejarlo, incluso si sale mal, puedo volver a intentarlo. Cuando el lenguaje cambia, la intensidad de la emoción disminuye. Porque la mente escucha sus propias palabras. La palabra es el volante del mundo interior. Al final, descubres esto, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el paso consciente que se da a pesar del miedo. La preparación da fuerza a este paso. La lógica determina su dirección. El miedo seguirá llamando a tu puerta de vez en cuando. Porque es parte de ser humano. Pero ya no será invitado a tu casa para sentarse en el trono. Se le saludará en la puerta, se le mostrará su lugar. Si es necesario, se determinará un corto camino para recorrer juntos. Luego, continuarás por tu propio camino. Porque el camino te pertenece. Tú eres el dueño de tus pasos. Y a menudo, tanto la ira como el miedo nacen de un mismo lugar, nuestras expectativas. Este principio nos recuerda una verdad muy dolorosa pero, al mismo tiempo, liberadora. El problema, la mayoría de las veces, no reside en el mundo mismo. El problema reside en nuestras expectativas. Como dijo Marco Aurelio, si un pepino es amargo, tíralo. Si hay espinas en el camino, rodéalas. Es así de simple. Pero la mayoría de las veces no hacemos eso. Nos quejamos y nos lamentamos, ¿por qué hay espinas? ¿Por qué el pepino es amargo? ¿Por qué la vida no es como yo quiero que sea? En ese preciso momento, estamos en una rebelión contra el orden natural del mundo. Sin embargo, así como es absurdo sorprenderse al ver serrín en el taller de un carpintero, es igualmente absurdo sorprenderse por el funcionamiento del mundo. El ser humano a menudo se enoja, se entristece o se decepciona porque lo que sucede no se ajusta al cuadro que ha pintado en su cabeza. Como dijo Séneca, lo que realmente nos hiere no son los eventos en sí, sino que sucedan cosas que no esperábamos. Porque nos amamos demasiado a nosotros mismos, consideramos que nuestro camino es la medida del mundo. Asumimos que todos deben tratarnos con justicia, que incluso nuestros enemigos no pueden hacernos daño. Cuando pensamos así, el más mínimo contratiempo nos desmorona. Pataleamos y gritamos como un niño. Nos enfadamos porque el mundo no se somete a nuestros deseos. Lo que nos hace infelices, la mayoría de las veces, no es la crueldad del mundo exterior, sino nuestras propias expectativas excesivamente optimistas. Siempre esperamos el camino más fácil, la vida sin problemas, el mejor trato. Y cuando la vida no nos da esto, experimentamos una decepción. Sin embargo, la verdadera sabiduría estoica enseña esto, si acercas tus expectativas a la realidad, nada podrá sacudirte. Si solo deseas lo que puedes controlar, nada de lo que suceda en el exterior te decepcionará. Así, aprendemos a ver la vida tal como es. El mundo no se moldea a nuestro antojo. Somos nosotros quienes debemos moldearnos. Habrá obstáculos en nuestro camino. La gente nos enojará. Nuestros planes se frustrarán. En lugar de sorprendernos por esto, debemos estar preparados. Como dijo Séneca, el sabio no considera nada inesperado. Porque sabe que todo es posible. Nada está garantizado. Y aquel que está preparado para lo peor no se tambalea cuando sucede. La intensidad de la decepción está relacionada con cuán imposible nos parecía ese evento. Perder a alguien, enfermar, fracasar.
Si vemos estas cosas como algo que nunca nos sucederá, nos derrumbaremos cuando ocurran. Pero si desde el principio entrenamos nuestra mente y aceptamos que estas cosas son posibles en cualquier momento, el dolor no nos sorprenderá cuando llegue. Por eso los estoicos enseñan el ejercicio de la visualización negativa, premeditatio malorum. En nuestra mente, imaginamos el peor escenario posible. Pensamos en perder a nuestros seres queridos, en empobrecernos, en enfermarnos, en quedarnos solos. Hacemos esto no para torturarnos, sino para hacernos resistentes. Así, cuando nos suceda, en lugar de llorar diciendo «¿por qué a mí?», podremos decir «yo sabía esto, estaba preparado para ello». Marco Aurelio dice que no debe sorprenderte de que una higuera de higos. El mundo, de la misma manera, da los productos de su propia naturaleza. Un médico no se sorprende de que su paciente tenga fiebre, porque sabe que puede ocurrir. Un marinero no se sorprende de que el viento cambie de dirección, porque sabe que es el funcionamiento de la naturaleza. Nosotros tampoco deberíamos sorprendernos de los dolores que la vida trae. La muerte, la pérdida, el engaño, la enfermedad, la decepción, son cosas tan naturales como que una higuera de higos. Quien las niega, en realidad niega la vida misma. Por eso debemos culpar a nuestras expectativas. Porque la decepción nace de la expectativa. El mundo no nos debe nada. Al contrario, todo lo que existe es un regalo. Estar vivo hoy, respirar, poder comer un bocado, son milagros sin garantía. Abandona tus expectativas, recuerda agradecer. Entonces las pérdidas no te quemarán. Porque tú ya no consideras nada como tuyo. Lo que debemos aprender al final es esto. No es el mundo el que se adapta a nosotros, sino nosotros al mundo. Si te conviertes en esclavo de tus expectativas, te romperás constantemente. Pero si refrenas tus expectativas y las alineas con la realidad, ningún evento podrá derrotarte. La pérdida también será una lección para ti. La dificultad también será un entrenamiento para ti. Por eso el estoico nunca se sorprende. Porque él ha visto de antemano todas las caras del mundo. ¿Y quién dijo que la vida no debería ser difícil? ¿Quién te prometió un camino fácil? Nadie. Al contrario, la esencia misma de la vida se esconde precisamente en estas luchas. Cada obstáculo que encuentras es un entrenamiento enviado para tu crecimiento. Como dijo Epicteto, si un atleta quiere ser campeón, necesita a alguien en el ring que lo desafíe. Para desarrollar su fuerza, su resistencia, su paciencia, debe haber un oponente frente a él. Las dificultades de la vida son tu compañero de entrenamiento. Te ponen a prueba, te cansan, te derriban, pero al mismo tiempo te enseñan a levantarte. Por eso, quejarse no tiene sentido. Porque ningún obstáculo que encuentras es una coincidencia. Son pruebas que revelan tu fuerza. Piénsalo de esta manera, si en el camino de Hércules no hubieran aparecido leones, dragones, jabalíes gigantes y monstruos que atormentaban a la humanidad, ¿cómo sería su historia? ¿Habría nacido ese gran héroe? La pregunta de Epicteto aquí es demoledora. Si no hubiera encontrado ningún obstáculo, ¿qué habría hecho Hércules? Probablemente habría seguido durmiendo cómodamente en su cama. ¿Cuál sería el resultado de una vida así? Su fuerza, su cuerpo, su coraje no tendrían ningún significado. Lo que hizo inmortal a Hércules son los obstáculos que encontró. Si no hubiera habido dificultades, él también habría sido una persona común y corriente, olvidada por el tiempo. Por eso, tú también debes ver los obstáculos en tu propia vida no como enemigos, sino como pruebas que te harán más fuerte. Lo importante aquí es cómo respondes a la vida. ¿Te rindes inmediatamente después de recibir el primer golpe, o te agarras firmemente al ring y luchas? Los estoicos dicen, la vida no debe ser fácil. El propósito de la vida es hacerte madurar. Si a lo largo de tu camino no te encuentras con ninguna dificultad seria, según Séneca, eso es una desgracia. Porque nadie, ni siquiera tú mismo, sabrá de lo que eres realmente capaz. Tu verdadero poder solo emerge cuando luchas, cuando te enfrentas al peligro de perder. La vida a veces te derribará, perderás, te entristecerás, te cansarás. Pero es precisamente en ese momento cuando estás construyendo tu verdadera fuerza. Porque los músculos de tu alma, al igual que los de tu cuerpo, crecen con la resistencia. Cuando levantas pesas, tus músculos se desarrollan. Cuando te enfrentas a las dificultades, tu mente y tu carácter crecen. Por eso, no desees la facilidad. En lugar de desear una vida más fácil, desea una voluntad más fuerte.
No menos obstáculos, sino la determinación de dar pasos más firmes. Porque la verdadera libertad es aceptar la vida tal como es y desarrollar el poder para hacerle frente. Un día, al mirar hacia atrás, te darás cuenta de que tus mayores lecciones y lo que construyó tu carácter fueron tus dolores. Esos días volverán a ti como experiencias por las que estarás agradecido. La dificultad en la que te encuentras hoy será la experiencia de la que te sentirás orgulloso mañana. Recuerda, la vida inevitablemente te dará un puñetazo. La cuestión no es si estos puñetazos llegarán o no, sino cuándo llegarán. Lo importante es qué harás tú en ese momento, cómo responderás. Llorarás como una víctima y te rendirás, o te levantarás y mostrarás tu fuerza. El propósito de la vida no es envolverte en algodones, sino convertirte en acero. Por eso, no huyas de los obstáculos que encuentres. Abrázalos. Porque ellos te están educando, te están haciendo crecer y te están acercando a tu verdadero yo. Por eso, la próxima vez que te sientas desafiado, recuerda esto, estás aquí para esto. Cada momento en que te sientes desafiado te está haciendo más fuerte. Este es el verdadero secreto de los estoicos. No temen a las dificultades. Las abrazan. Porque saben que el mayor regalo que la vida puede darte es aquello que te desafía. Y por eso, ven el hecho de que la vida sea difícil no como una maldición, sino como una bendición. Y en medio de estas dificultades, a menudo nos encontramos con las acciones de otras personas. Detrás de sus acciones incorrectas, sin embargo, no siempre hay una maldad consciente. Como dijo Epicteto, nadie abandona la verdad voluntariamente. Si una persona aprueba algo incorrecto, no lo hace creyendo que es incorrecto. Se dirige hacia lo que en ese momento le parece correcto. Por eso Sócrates dijo, nadie hace el mal a sabiendas. Las personas, hagan lo que hagan, actúan de acuerdo con lo que su razón considera más apropiado en ese momento. Si alguien miente, es porque la idea de que ese camino le beneficiará ha pesado más. Si alguien roba, es porque esa persona cree que eso le proporcionará un beneficio. Si alguien es grosero, hiriente o cruel, es porque piensa que esa forma de comportamiento le ayudará a salir de la mejor manera posible de la situación en la que se encuentra. Desde esta perspectiva, las personas cometen errores no por sus malas intenciones, sino porque son víctimas de una sabiduría insuficiente, un juicio incorrecto o una comprensión incompleta. Cometen errores porque no saben. No ven lo que es correcto ni tienen una perspectiva más amplia. Algunos, aunque sepan que está mal, se dirigen hacia lo incorrecto por la expectativa de un beneficio a corto plazo. Esto también es, en realidad, una ilusión. Porque la persona cree que algo que le perjudicará a largo plazo es para su propio beneficio. En tales situaciones, la sabiduría estoica nos enseña esto, en lugar de culpar, enojarnos o juzgar a las personas, debemos ser pacientes. Recuerda las palabras de Musonio Rufo, algunas personas son de ingenio agudo, otras son más lentas. Algunas crecen en un buen ambiente, otras en un mal ambiente. Aquellos que crecen en un mal ambiente, que han adquirido malos hábitos, requieren más pruebas y educación para comprender y adoptar estas enseñanzas. Es decir, que una persona sea insensible, grosera o se comporte de manera incorrecta no es algo que elija con su voluntad, sino más bien el resultado del entorno en el que creció y de los hábitos que adquirió. Así como se necesita más tiempo y esfuerzo para curar un cuerpo cuya salud se ha deteriorado, también se necesita un proceso más largo para educar a una persona cuya mente y alma han sido moldeadas por hábitos poco saludables. Saber esto nos da una gran ventaja. Porque podemos dejar de percibir el comportamiento de la persona que tenemos enfrente como un ataque personal. Podemos darnos cuenta de su ignorancia, de sus deficiencias, de los puntos ciegos que ella misma no puede ver. Así, en lugar de ira, podemos mostrar comprensión. Hazte esta pregunta, si yo hubiera crecido en las condiciones en las que él nació, en lugar de en las mías, ¿qué tipo de persona sería? Esta pregunta te hace más humilde. Porque ninguno de nosotros eligió nuestro estilo de crianza, nuestra herencia genética o las primeras oportunidades que la vida nos ofreció. Algunos de nosotros tuvimos suerte. Tuvimos buenos maestros, padres conscientes, entornos seguros. Otros, desde el principio, empezaron con desventaja. Ver esta desigualdad te hace más paciente y más justo. Y si la comprensión hacia los demás es una virtud, la honestidad con uno mismo es una necesidad. Encontrar tus propios errores es una de las prácticas más difíciles pero también más transformadoras de la vida estoica.
Porque la mente humana está naturalmente inclinada a ver los errores de los demás, a criticarlos y, de esta manera, a sentirse superior. Pero esta actitud distorsiona la verdad y envenena el alma. El verdadero poder no reside en señalar con el dedo con ira, sino en volvernos hacia nuestro interior y encontrar esas mismas fallas en nosotros. Como dijo Marco Aurelio, cuando el error de alguien te enoje, recuerda inmediatamente los errores similares que has cometido en tu propia vida. Porque entonces tu ira se desvanecerá rápidamente. Piensa que las personas no cometen sus errores a sabiendas y voluntariamente, sino la mayoría de las veces por necesidad o ignorancia. Cuando juzgas a otro, en realidad estás viendo tu propio rostro. Los errores son una parte inseparable de ser humano. Todos nos equivocamos una y otra vez, cometemos errores una y otra vez. Pero nuestra memoria olvida fácilmente. Especialmente cuando se trata de nosotros. Mientras criticamos sin piedad al otro por su más mínimo error, ignoramos nuestro propio pasado. Sin embargo, si miramos con honestidad, podemos recordar las veces que ocultamos la verdad, los días que actuamos con información incorrecta, los momentos en que nos comportamos de manera hiriente debido a nuestras pasiones. Los errores en los que nos negamos a escuchar a alguien, entendimos mal y, como resultado, actuamos en la dirección opuesta, son innumerables. No los hicimos a sabiendas, pero los hicimos. De la misma manera, otros también los cometen. Por eso Epicteto dice: cuando el error de alguien te enoje, vuélvete a tus propias faltas. Examínalas. Olvidarás tu ira. La mayoría de las veces, la razón por la que somos tan sensibles a las faltas de los demás es que nos vemos a nosotros mismos como mejores de lo que somos. Somos generosos con nuestros propios errores, nos absolvemos fácilmente, nos defendemos diciendo mi intención era buena. Pero cuando otros hacen lo mismo, no perdonamos. Actuamos como si fuera un gran crimen. Esta medida distorsionada nos hace injustos y arrogantes. Sin embargo, lo saludable es extender a los demás la misma comprensión que nos damos a nosotros mismos. Porque nosotros también somos humanos como ellos. Nosotros también hemos tenido nuestros momentos de debilidad, nuestros comportamientos irreflexivos, nuestros errores, y seguiremos teniéndolos. Lo que realmente hace madurar a una persona es el coraje de poder mirar sus propias faltas. Porque la naturaleza humana tiende a defenderse, a encubrir sus errores y a centrarse en los demás. Romper esta tendencia es posible con un esfuerzo consciente. Durante el día, cuando te enojes con alguien, da un paso atrás y pregúntate, ¿nunca me he comportado así antes? La mayoría de las veces, tu respuesta será sí. Entonces la ira deja paso a la humildad. Te pones en su lugar. Comprendes su estado de ánimo. Actúas con paciencia. Esto suaviza las relaciones humanas, apaga el rencor en el corazón y libera la mente. Ver nuestras propias faltas también fortalece nuestro carácter. Porque la mayor batalla que una persona libra es contra sí misma. Discutir, criticar, juzgar en el exterior es fácil. Pero volverse hacia adentro, mirarse al espejo, aceptar los propios errores es difícil. Y los estoicos dicen que la verdadera libertad comienza en este punto. La persona que encuentra sus propios errores no se aferra a los errores de los demás y malgasta su vida. Se dedica a disciplinar su propio yo. Así, se despoja de su ira, de sus celos y de su orgullo. Recuerda, errar es humano, perdonar es divino. Esta frase no solo se refiere a perdonar a los demás, sino también a perdonarnos a nosotros mismos. Porque mientras vemos nuestros errores, apedrearnos a nosotros mismos también es peligroso. El objetivo no es culpar, sino tomar conciencia. La persona que se conoce a sí misma, que acepta su error y aprende de él, crece en el verdadero sentido de la palabra. Antes de culpar a otro, haz un hábito de mirarte al espejo. Porque ver las faltas de los demás es fácil, ver las propias es difícil. Para aquellos que quieren lograr lo difícil, el camino es claro: primero, mírate a ti mismo. Cuando vives así, el ruido dentro de ti disminuye. Porque el mayor problema del ser humano es buscar un culpable en el exterior. La persona que se da cuenta de sus propias faltas, en cambio, encuentra la paz. Y entre las faltas de los demás, a veces nos llegan palabras afiladas como cuchillos, insultos. Una palabra, una mirada, una pequeña burla. Para perturbar el equilibrio del alma humana, la mayoría de las veces no se necesitan espadas ni puños. A veces, una sola frase puede oscurecer todo tu día. Pero esto solo sucede en la medida en que tú lo permites.
Un insulto no son los sonidos que salen de la boca de la otra persona, sino el significado que tu mente le da a esos sonidos. Como dijo Séneca, es una necedad buscar venganza cuando se puede curar. La venganza hiere mucho más que a la persona que te dio el primer golpe. Porque la ira vive más tiempo que la herida misma. Cuando alguien te insulta, la reacción natural es responder de inmediato, devolver lo dicho con creces. El ego humano se aferra a la ira para defenderse. Frases que comienzan con ¿me has dicho eso a mí? Pues yo te digo a ti. Abren la puerta a un círculo vicioso interminable. Pero esta reacción no es una respuesta inteligente, sino un espasmo instintivo. Como ladrar en respuesta al ladrido de un perro. Marco Aurelio es muy claro en este punto, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo el mal. Cuando devuelves el insulto de la misma manera, te rebajas al nivel de la otra persona. Ahora piensa, si un niño te llamara tonto, ¿lo tomarías en serio? La mayoría de las veces, te reirías y lo dejarías pasar. Pero si un adulto dice la misma palabra, ¿por qué de repente tu alma tiembla? Porque tu mente produce diferentes significados según el valor que le atribuyes al dueño de la palabra. Séneca sugiere que veas a la persona que te insulta como un niño grande. Así como una madre no se ofende por las palabras absurdas de su hijo, tú tampoco deberías considerar los insultos de personas que no han madurado su alma como ataques personales. El consejo de Epicteto entra en juego aquí. No es la persona que insulta, sino tu juicio de que el insulto es un insulto lo que te causa dolor. Es decir, lo que realmente te hiere no es la palabra exterior, sino el significado que tú le atribuyes a esa palabra. Si no le atribuyes ese significado, la palabra se desvanece en el vacío. Que alguien te llame malo no te hace malo. Pero que tú lo creas te empequeñece a tus propios ojos. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? Digamos que alguien te ha dicho algo despectivo. El primer paso es detenerse, respirar. Antes de responder, hazte esta pregunta, ¿es verdad esta palabra? Si es verdad, entonces no es un insulto, sino un feedback gratuito que te han dado. Por ejemplo, si un día que estás siendo perezoso alguien te dice no estás trabajando y es verdad, en lugar de ofenderte, puedes usar esta oportunidad para recomponerte. Si no es verdad, ¿por qué ofenderte? El segundo paso es evaluar la fuente. ¿La persona que lo dice es alguien a quien respetas? Si es así, quizás haya algo sobre lo que debas reflexionar. Si, por el contrario, proviene de alguien cuyas palabras no te importan, ¿por qué entregarle tu corazón al suyo? Como dice la analogía de Irvine, así como es absurdo ofenderse por el ladrido de un perro, el insulto de una persona ignorante debe ser evaluado de la misma manera. ¿Qué te quita de tu valor que un perro no te quiera? El tercer paso es elegir tu reacción. Los estoicos proponen aquí tres caminos diferentes: el humor, el silencio y la educación. El humor anula el veneno del insulto. Cuando alguien te menosprecia diciendo que eres un incompetente, responder con una sonrisa diciendo tienes razón, me he especializado en la torpeza no solo desarma al otro, sino que también refuerza tu autoconfianza. Si el humor no es posible en ese momento, el silencio es un arma más poderosa. Como dijo Musonio Rufo, soporta lo que sucede con calma y en silencio. Cuando no reaccionas en absoluto al insulto, el ataque queda suspendido en el aire. Tu oponente se encuentra con un muro que no entra en el juego. Pero en algunas situaciones, especialmente si tienes la responsabilidad de ser un ejemplo para niños o estudiantes, entra en juego el tercer camino, la educación. Esto no es un estallido emocional de ira, sino una advertencia racional. Como un maestro que disciplina al estudiante que falta al respeto en clase. El objetivo aquí no es satisfacer tu propio ego, sino proteger el orden social. El cuarto paso es recordar que la persona que insulta en realidad se está revelando a sí misma. Un sabio no insulta. La palabra despectiva que sale de la boca de alguien es el espejo de su mente. La persona que insulta exhibe su propia ignorancia, su propia ira, su propia insuficiencia. En ese momento, en realidad no te está gritando a ti, sino a las heridas de su propia alma. La siguiente frase de Marco Aurelio resume esta verdad. Se comportan así porque no conocen otra manera. Al final, debes saber esto: el camino hacia la verdadera invulnerabilidad es independizarse de las palabras de los demás. Como dijo Epicteto, ¿quién es invencible? Aquel a quien nada externo puede perturbar. Cuando llegues a este punto, ningún insulto podrá moverte de tu sitio. Porque el insulto pasará flotando frente a ti como una hoja en el viento.
Y tú, como una montaña con raíces profundas, permanecerás inquebrantable. Y para lograr esa fortaleza inquebrantable, es útil recordar nuestra posición en el gran esquema de las cosas. Piensa en tu vida como un escenario de teatro. Tú eres un actor que interpreta un papel en ese escenario. Pero no escribiste el guión de esta obra. Aceptaste el papel que te fue dado. Comenzaste a vivir dentro de ese papel. Algunos entran en escena con el papel de un rey. Otros, con el de un esclavo. Algunos asumen un papel largo. Otros aparecen en una escena corta y desaparecen. Pero el destino común de todos los que suben al escenario es que deben interpretar el papel que se les ha dado de la mejor manera posible. Como enseñó Epicteto, nosotros no escribimos el guión. No somos el director. Nuestra tarea es aceptar el papel que se nos ha dado y desempeñarlo con honor. Ahora piensa, las dificultades, las personas, las desgracias o las bendiciones que encuentras en la vida diaria, nada de esto te ha sido dado por casualidad. Todo es parte del escenario. A veces te encuentras en medio de una tragedia. Incluso mientras tus lágrimas corren, tienes que continuar con tu papel. A veces participas en una comedia. Incluso en medio de las risas, sabes que esta obra terminará. Lo importante no es en qué tipo de obra estás, sino cómo la interpretas. Si no aceptas tu papel y te quejas constantemente, arruinarás tanto a ti mismo como a los espectadores. Pero si desempeñas tu papel correctamente, todos te recordarán con respeto cuando te retires del escenario. Muchos de nosotros desearíamos que nuestro papel fuera diferente. Soñamos con ser más ricos, más guapos, más fuertes o más afortunados. Esto es como un actor que abandona su papel en el escenario y le grita al director, ¿por qué no me escribiste un personaje mejor? Sin embargo, el trabajo del actor no es cambiar el guión, sino ejecutar el papel que interpreta de la mejor manera posible. La familia en la que naciste, la sociedad en la que te encuentras, los eventos que has vivido, la mayoría de estos no fueron tu elección. Pero tu postura dentro de ellos, las reacciones que das, las elecciones que haces, son completamente tuyas. La sabiduría estoica comienza precisamente aquí, aceptar lo que no puedes controlar y jugar con rectitud lo que sí puedes controlar. No olvides que un día te retirarás del escenario. La muerte es la escena final de la obra, y cuando llegue ese día, al mirar hacia atrás, te preguntarás, ¿jugué bien el papel que se me dio? Si te has quejado constantemente, has envidiado los papeles de los demás, has estropeado la escena, quedará un vacío lleno de arrepentimiento en tu interior. Pero si has aceptado tu papel, si lo has interpretado con paciencia, honestidad y virtud, habrá una profunda paz en tu interior cuando el telón final se cierre. Y ese telón final es la única certeza que todos compartimos. Una de las prácticas más impactantes pero también más liberadoras de los estoicos es recordar la muerte cada día. Memento mori. A primera vista, puede sonar oscuro, incluso aterrador. Pero en realidad, esta práctica es la herramienta más poderosa que se le da a una persona para comprender la esencia de la vida y deshacerse de los detalles sin importancia. Porque la conciencia de la muerte no empequeñece la vida, al contrario, profundiza cada momento. Saber que un día morirás te enseña a no subestimar las oportunidades que la vida te ofrece antes de que llegue ese día. Hacerse esta pregunta cada mañana al despertar crea una gran transformación. Si hoy fuera mi último día, ¿qué haría de manera diferente? La muerte es la mayor verdad y el mayor ecualizador de la humanidad. Tanto el rico como el pobre, el poderoso como el débil, avanzan hacia el mismo final. Como nos recuerda Marco Aurelio, el destino de un emperador y el de un campesino común es el mismo. Por eso, la muerte no es en realidad un enemigo al que temer, sino el equilibrio y el maestro de la vida. Recordarla significa comprender el valor del hoy. Porque la existencia de la muerte te susurra esta verdad, tu tiempo es limitado, no lo desperdicies. Mucha gente evita pensar en la muerte. La ignoran, intentan mantenerla alejada. Incluso se sienten incómodos al hablar de ella. Pero los estoicos hacen todo lo contrario. Aceptan la muerte mirándola a los ojos. Porque lo que no aceptas continúa asustándote desde dentro. Cuando ignoras la muerte, produces una ansiedad constante en tu subconsciente. Pero cuando aprendes a aceptarla, en realidad te liberas de la ansiedad y disfrutas de la vida más profundamente. Enfrentar el miedo a la muerte en lugar de reprimirlo libera tu alma. Piensa, si fueras inmortal, nada tendría urgencia. Podrías posponer el valorar a las personas que amas. Podrías dejar tus sueños en espera para siempre.
pero la existencia de la muerte te recuerda la importancia de la hora. Te enseña que no debes esperar para abrazar a tus seres queridos, que no debes posponer el decirle a alguien que lo amas. Porque no hay garantía del mañana. La conciencia de la muerte hace que una persona viva de verdad. Las prácticas de los estoicos sobre este tema son bastante simples, pero su efecto es profundo. Durante el día, recuérdate a ti mismo, soy mortal. Mientras caminas por la calle, mientras comes, mientras entras en una discusión, repite esta frase en tu mente. Cuando lo hagas, te darás cuenta de lo pequeños que se vuelven los problemas sin importancia que constituyen la mayor parte de la vida. Una palabra grosera de alguien, un pequeño contratiempo en el trabajo, las prisas diarias, nada de esto mantiene su significado frente a la realidad de la muerte. Séneca dice que recordar la muerte en realidad alarga la vida. Porque la conciencia de la muerte te impide malgastar el tiempo inconscientemente. No pasas un día en vano. Intentas disfrutar de cada momento. Marco Aurelio también se aconsejaba a sí mismo cada día con estas palabras: pronto, todo será polvo. Personas, nombres, recuerdos. Así que usa bien el tiempo que tienes ahora. Recordar la muerte también hace que guardar rencor no tenga sentido. ¿De qué sirve llevar la ira en una vida que un día terminará? ¿Qué sentido tienen las ambiciones en un cuerpo que un día desaparecerá? La muerte nos enseña a perdonar, a soltar, a ser libres. No vale la pena cargar con un mal recuerdo, una discusión innecesaria, los arrepentimientos del pasado. Porque tu tiempo es limitado y caminar con cargas solo te trae pérdidas. Al final, la muerte no es una pérdida, sino un recordatorio: estás aquí y tu tiempo es limitado. Por eso los estoicos se recuerdan esta verdad cada día, en cada momento. La muerte no es el enemigo de la vida, sino su amiga. Quien la recuerda, vive de verdad. Mientras vivimos, la mayoría de las veces nos entregamos a las miradas de los demás. Como si estuviéramos rodeados de cadenas invisibles. Cuando alguien no nos aprueba, cuando alguien nos critica o nos menosprecia, el equilibrio de nuestro mundo interior se rompe. La razón de esto es que atamos nuestro propio valor a las voces que vienen del exterior. Sin embargo, la sabiduría estoica nos recuerda una verdad mucho más simple pero revolucionaria: la verdadera libertad comienza en nuestra propia mente. Lo que realmente nos consume no es lo que los demás piensan. Es la importancia que le damos a esos pensamientos. Detente un momento y recuerda. ¿Cuántas veces no hiciste algo que debías hacer solo por el que dirán? ¿Cuántas veces reprimiste una idea, un sueño o una decisión que venía de tu corazón porque temías ser criticado? ¿Cuántas veces quisiste decir algo pero se quedó encerrado en la punta de tu lengua porque pensaste que se burlarían de ti? En todos esos momentos, tomaste tu vida de tus propias manos y la entregaste a los juicios de los demás. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos buscar la aprobación de los demás, sino la aprobación de nuestra propia conciencia. Recordar las palabras de Marco Aurelio será útil: si temes que los demás te juzguen, significa que tú también buscas en ti mismo las cosas por las que te juzgan. Es decir, el problema no está en lo que dicen los demás, sino en qué punto te sientes vulnerable. Si te sientes culpable por algo en tu interior o si tu autoconfianza es frágil. Las flechas de la crítica te hieren fácilmente. Pero si conoces tus propias verdades y confías en ellas, las palabras de los demás chocarán contra tu muro y caerán. Para los estoicos, el problema principal no es silenciar la voz del mundo exterior, sino fortalecer la voz del mundo interior. Una persona no puede controlar lo que dicen los demás. Sin embargo, puede controlar su propia percepción y reacción. Alguien puede menospreciarte, burlarse de ti o acusarte injustamente. En este punto, la sabiduría estoica te pregunta: ¿y tú, qué harás? ¿Internalizarás esas palabras y magnificarás tus heridas, o caminarás con determinación por tu propio camino? La respuesta la determina tu disciplina mental. Sin embargo, la postura estoica dice esto: si mantienes tu integridad interna, no necesitarás ser aprobado. Piensa. Un día la gente puede aplaudirte. Al día siguiente, esa misma gente puede abuchearte. La mirada de las multitudes es tan cambiante como el viento. Si te apoyas en sus miradas cambiantes, tú también serás arrastrado de un lado a otro como una hoja. Pero si atas tu raíz a tus propias virtudes, a tus propios principios, ninguna tormenta podrá moverte de tu sitio. A veces, el juez más severo es nuestra propia mente. Tomamos lo que otros dicen, lo pensamos durante días, semanas. Decimos: ¿y si tienen razón?
¿Y si realmente soy insuficiente? Aquí es donde el enfoque estoico entra de nuevo en juego. Porque aprendes a evaluarte a ti mismo objetivamente. Si hay algo de verdad en una crítica, la aceptas y la usas para mejorar. Pero si la crítica es injusta y sin fundamento, no la dejas entrar por la puerta de tu mente. Esta habilidad es tu sistema inmunológico mental. Para fortalecer tu voz interior, puedes preguntarte a diario, ¿lo que hice hoy estuvo de acuerdo con mis propios valores? ¿Actué con honestidad? ¿Fui diligente? ¿Traté a la gente con justicia? Si la respuesta a estas preguntas es positiva, entonces no necesitas la aprobación de nadie. Porque ya has pasado tu propio criterio interno. Esta es la forma más pura de libertad. Al final, la sabiduría estoica nos enseña esto: los juicios de las personas solo tienen tanto efecto sobre ti como tú les permites. Lo que dicen son solo sonidos. Eres tú quien les da significado a esos sonidos, quien les da poder. Si no abres un espacio para esos sonidos en tu mente, no podrán alcanzarte. La verdadera libertad es vivir sin necesitar que los demás te alaben o te critiquen. Es conocer tu propio camino, actuar según tus propios principios y poder dormir con la conciencia tranquila. En este punto, nada puede perturbarte. Y para escuchar esa voz interior, a menudo necesitamos silencio. El ser humano es, por naturaleza, un ser social. Todos crecemos en una comunidad. Vivimos con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo, todos tenemos una profunda soledad en nuestro interior. La mayoría de la gente ve esta soledad como una deficiencia, un defecto, una catástrofe. Como si estar solo fuera equivalente a ser abandonado o excluido. Por eso temen estar solos. Intentan constantemente mezclarse con las multitudes, perderse en el ruido, llamar la atención de los demás. Sin embargo, una de las lecciones más fundamentales que nos enseñan los estoicos es esta: poder estar solo, poder encontrar la paz en uno mismo, es la mayor libertad. Marco Aurelio, en sus diarios, repite una y otra vez: vuélvete hacia tu interior. Porque sabía que el ruido exterior, las palabras de la gente, las expectativas de la multitud, nunca te llevarán a la paz verdadera. La paz real solo puede construirse en las profundidades de tu propia mente. Si te sientes inquieto cuando estás solo, en realidad no puedes estar en paz ni siquiera en medio de las multitudes. Porque tu enemigo no es la soledad, sino tu propia mente. La soledad te muestra las verdades más desnudas. Aprendes quién eres cuando no tienes el apoyo de tus amigos, cuando los aplausos se callan, cuando tu bandeja de entrada está vacía. Es en ese momento cuando te das cuenta del vacío que hay en tu interior. La mayoría de la gente huye de este vacío. Se pierden en las redes sociales. Intentan conocer gente nueva constantemente. Se ponen los auriculares y ahogan los sonidos. Pero la huida no llena el vacío. Solo lo pospone. La verdadera fuerza reside en poder mirar ese vacío, en no temerle. Como dijo Epicteto, si siempre te tienes a ti mismo, nunca te faltará nadie. Aunque esta frase parezca simple, expresa una verdad muy profunda. Si puedes sentarte solo y ser feliz, eres la persona más rica del mundo. Porque tu felicidad no depende del rostro que los demás te muestren, del mensaje que te envíen, del elogio que te hagan. Tú te bastas a ti mismo. Aprender a ser feliz por ti mismo no es consumirte, sino descubrirte. Poder abrir un libro cuando estás solo, poder escribir tus pensamientos en un cuaderno, poder caminar en silencio, poder sentarte y simplemente observar tu respiración. Estas cosas pueden parecer simples, pero en realidad son grandes victorias. Porque cada día, miles de millones de personas se consumen para huir de la soledad. Se avergüenzan de ir solos a un restaurante. No quieren ser vistos solos en el cine. No soportan el silencio en casa. Pero la mente estoica dice: quien necesita la presencia de otro es un esclavo. Pero quien es suficiente por sí mismo es libre. Una de las cosas que la soledad te aporta es la independencia. La independencia espiritual de una persona es mucho más importante que la independencia externa. Porque alguien que se cree libre pero no puede respirar sin la aprobación de los demás, en realidad está atado con cadenas invisibles. Esta cadena es el amor de la multitud. Es el aprecio de los demás. Es la aprobación de los amigos. Aprender la soledad es romper estas cadenas. Ya no corres en busca de aprobación. Porque te apruebas a ti mismo. Poder ser feliz por ti mismo no te hace egoísta.
Al contrario, te hace más fuerte y más amoroso hacia los demás. Porque ya no esperas nada de ellos. No ofreces tu amor como un negocio. Amas a alguien porque amar es hermoso. No esperas nada a cambio. Haces amistad porque compartir es natural. No te aferras por miedo a ser abandonado. La persona que aprende a estar sola es más ligera, más libre en sus relaciones. Por eso, no temas a la soledad. No la veas como una deficiencia, sino como un maestro. Piensa, si un día toda la gente se alejara de ti, si te quedaras completamente solo, ¿aún podrías ser feliz contigo mismo? Si tu respuesta es sí, nadie podrá arrebatarte tu libertad. Pero si tu respuesta es no, entonces eres dependiente. Y la dependencia es esclavitud. La verdadera felicidad es poder mantenerse en pie por uno mismo. El estoicismo te enseña esto, la soledad no te destruye, te revela. Porque en esos momentos, las máscaras caen, los roles desaparecen. Solo quedas tú. Y ese tú es el más puro, el más real, el más inmutable. Cuando lo conoces, la soledad ya no te asusta. Tú eres un universo por ti mismo. Y cuando te encuentras a ti mismo en esa soledad, descubres el poder de la gratitud. La mente humana, la mayoría de las veces, parece estar programada para ignorar lo que tiene, para considerar lo que posee como algo ordinario y para desear siempre más. Este mecanismo interno puede ayudarnos a progresar en la vida, ya que sienta las bases para que establezcamos nuevos objetivos y nos esforcemos por mejorar. Sin embargo, cuando se deja sin control, este deseo nos vuelve inquietos, insatisfechos e infelices. Es precisamente en este punto donde la gratitud entra en juego como un antídoto. La gratitud te libera de la idea de que siempre falta algo y te abre los ojos a los regalos que la vida te ofrece. El sentimiento de gratitud no es un simple gracia superficial. La gratitud consiste en reeducar tu mente, en dirigir conscientemente tu atención y en cambiar radicalmente tu perspectiva del mundo. Es el antídoto contra la ambición que te consume, la envidia y la insatisfacción. Porque la gratitud te permite ver el valor de lo que ya existe, en lugar de correr tras lo que falta. Y esta perspectiva te lleva a una riqueza interior. Piensa, incluso un simple vaso de agua que sostienes en tu mano es el resultado de miles de años, de innumerables esfuerzos y de una cadena invisible. El camino que recorre esa agua desde su fuente hasta llegar a ti contiene los ciclos de la naturaleza, el trabajo humano y el progreso de la civilización. Un bocado de pan llega a tu mesa gracias al trabajo de cientos de personas. Esta simple verdad, que a menudo se pasa por alto, constituye la base del sentimiento de gratitud. La gratitud te permite darte cuenta de que cada momento que consideras ordinario es en realidad un regalo extraordinario. Para los estoicos, la gratitud también ocupa un lugar central en la vida. Porque quejarse, obsesionarse con cosas que no puedes controlar, te aleja de la paz interior. Sin embargo, la gratitud redirige tu atención. Como dijo Epicteto, mira lo que tienes, no te lamentes por lo que no tienes. Esta perspectiva no solo te ayuda a vivir una vida más pacífica, sino también más fuerte. Porque la gratitud enseña a abrazar la vida a pesar de las dificultades. La gratitud es una actitud que debe practicarse no solo en los días buenos, sino también en los momentos difíciles. Es fácil ver las dificultades, las desgracias o las pérdidas que te suceden como una especie de catástrofe. Pero también es posible ver lo que estas experiencias te han enseñado, qué aspectos de ti han fortalecido y qué valores han revelado. Cuando te das cuenta de que los dolores que has vivido te han dado resistencia, han desarrollado tu paciencia o han profundizado tu perspectiva, puedes encontrar algo por lo que estar agradecido incluso en los momentos más oscuros. Este es el poder transformador de la gratitud. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Es fácil centrarse en los errores, las deficiencias o los defectos de las personas. Pero ver las pequeñas bellezas que esas mismas personas te ofrecen fortalece tus lazos. Acercarse con gratitud incluso a los gestos más pequeños de tu pareja, tu amigo o tu familia aumenta el amor mutuo. Ser una persona agradecida también suaviza las relaciones a tu alrededor y las hace más significativas. Porque nadie quiere existir sin ser apreciado. La gratitud responde a una de las necesidades emocionales más básicas del ser humano. Ser visto y sentirse valorado. La gratitud no solo mejora tu relación con los demás, sino también contigo mismo. La mayoría de las veces, te juzgas con dureza. Magnificas tus defectos. Llevas tus errores como una carga.
Sin embargo, la gratitud te enseña a mostrarte compasión a ti mismo. Agradecer por las luchas que has librado hasta ahora, por el aliento que respiras, por el cuerpo que llevas y por el hecho de que todavía estás en pie, te permite ver tu propia existencia con nuevos ojos. La gratitud que sientes por ti mismo desarrolla una amistad interior. Incorpora tú también esta perspectiva en tu vida. Abre los ojos. Aprende a mirar, ve y agradece. Porque cada momento es, en realidad, mucho más valioso de lo que crees. Y finalmente, para vivir con gratitud, debemos dominar el arte de soltar. A lo largo de tu vida, te aferras a muchas cosas. A personas, a objetos, a recuerdos, a sueños, incluso a tus dolores. Porque la mente teme perder lo que tiene en sus manos. La sonrisa de un amigo, la seguridad que da una relación, los recuerdos acumulados en las paredes de una casa, o un sueño que construiste hace años pero que no se hizo realidad, todo esto se convierte en parte de tu identidad. Y cuando no sabes soltar, te conviertes en prisionero de tu propia vida. Sin embargo, la sabiduría no consiste solo en saber ganar, sino también en saber perder cuando es necesario. Soltar no es perder. Es liberarse. Una persona que no aprende a soltar lleva constantemente un saco lleno de piedras en la espalda. Cada nueva experiencia, cada nuevo vínculo, es otra piedra añadida al saco. Las piedras a veces son brillantes, a veces pesadas, a veces sin sentido. Pero la mayoría de las veces, la persona no piensa en vaciar ese saco. Hasta que ya no puede caminar. Es en este punto donde el arte de soltar se convierte en una habilidad que transforma tu vida. Soltar es, ante todo, una confrontación. Porque soltar algo es aceptar que ya no te sirve en tu vida o que ya no puede llevarte. Esto puede ser duro para tu orgullo. Decir he amado a la persona equivocada o he dedicado años a un sueño equivocado no es fácil. Pero recuerda, insistir en el lugar equivocado no te llevará a los lugares correctos. Soltar requiere coraje. Porque caminar hacia lo desconocido siempre inspira miedo. Sin embargo, seguir cargando tus pesos te castiga con un precio mucho más alto. Para los estoicos, el arte de soltar comienza con la comprensión de la fugacidad de la vida. Marco Aurelio, cuando decía vive como si lo que posees te fuera a ser arrebatado un día, se refería precisamente a esto. Porque nada te pertenece. La persona que amas puede irse un día. El objeto al que te aferras puede romperse. Tu cuerpo no permanecerá tan fuerte como en tu juventud. Incluso tus recuerdos más preciados se desvanecerán con el tiempo. Por lo tanto, para no tambalearte cuando pierdas las cosas a las que te aferras, tienes que aprender a soltar desde hoy. Soltar, a veces, es liberar a una persona. Puede ser alguien que te hace daño, que agota tu alma, que bloquea tu camino. Mantener tu vínculo con esa persona solo abre heridas en tu corazón. Sin embargo, no puedes romper por miedo a quedarte solo. Pero soltar no trae soledad, sino un renacimiento. Cuando sueltas a alguien, en realidad te reencuentras contigo mismo. Porque la verdadera pérdida es alienarte de ti mismo. Soltar, a veces, es decir adiós al pasado. Vivir constantemente con y sí, mirar atrás y ahogarse en los remordimientos envenena tu presente. Sin embargo, no puedes cambiar el pasado, pero puedes soltar el pasado. No tienes que cargar con los errores que cometiste, las oportunidades que perdiste, las palabras que no dijiste como un peso. Aprende de ellos, pero no los conviertas en cadenas. Cuando sueltas el pasado, puedes volver a respirar hoy. Dominar el arte de soltar te da dos grandes regalos, paz y libertad. Paz, porque ya no corres tras cosas que no existen. Libertad, porque has dejado en el suelo las piedras de tu espalda. Y cuando estos dos se unen, tu vida se vuelve más ligera, más clara y más significativa. Ahora pregúntate, ¿qué necesitas soltar hoy? Quizás una relación que ya te consume, quizás un hábito que ya no te beneficia, quizás un arrepentimiento que ha estado pesando sobre tus hombros durante años. Sea lo que sea, deja de aferrarte a ello. Porque el verdadero poder no reside en aferrarse, sino en ser capaz de renunciar cuando es necesario. La vida te quitará cosas constantemente. Es inevitable. Pero si aprendes a soltar, ni siquiera tus pérdidas podrán destruirte, al contrario, te remodelarán. Recuerda, todo lo que sueltas es en realidad un regalo que te aligera. Y al soltar lo innecesario, aprendemos el arte de no preocuparse, de seleccionar con sabiduría en qué invertimos nuestra energía. Las cosas que más consumen tu energía en la vida son, en su mayoría,
asuntos que no puedes controlar. Lo que los demás piensan de ti, las actitudes de la gente hacia ti, todo lo que sucede en el mundo, gira constantemente en tu mente. Sin que te des cuenta, estos pensamientos se convierten en un peso dentro de ti. Durante todo el día, miles de pequeños cálculos giran en tu cabeza. ¿Se habrán malinterpretado mis palabras? ¿Por qué esa persona se comportó de manera fría conmigo? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo me verá la gente? Y así, malgastas la energía más valiosa de tu alma en preocupaciones que no aportan nada. Es precisamente en este punto donde entra en juego una habilidad que los estoicos recordaban con frecuencia, el arte de no preocuparse. No preocuparse no significa ser indiferente a la vida o dejarlo todo. Al contrario, el arte de no preocuparse es elegir con maestría a qué le das tu mente y tu corazón. Porque no puedes preocuparte por todo. Cuando lo haces, te rompes, te desgastas, te enojas y, sin darte cuenta, te conviertes en esclavo de los demás. La mente humana no es ilimitada, tu corazón no es ilimitado. Por eso, cuando no aprendes a ser selectivo, pierdes el orden dentro de ti. Practicar el arte de no preocuparse comienza por reconocer tus límites. No puedes resolver todos los problemas del mundo. No puedes cambiar la opinión de todos. No puedes hacer que todos te amen. No puedes silenciar los chismes que la gente tiene sobre ti. No puedes controlar muchas cosas. Aceptar esta verdad es el primer paso hacia la libertad. Porque la mayoría de la gente es infeliz precisamente porque se preocupa por las cosas que no puede controlar. Sin embargo, cuando interiorizas esta verdad, nace una gran ligereza en tu interior. Piensa, ¿cuántas veces has malgastado horas, días, incluso semanas, solo por resentirte por el comportamiento de alguien? ¿Y qué ganaste tú mientras tanto? Nada. Solo consumiste tu propia mente. El arte de no preocuparse entra en juego aquí. Deja de ser aplastado por cada palabra, cada mirada, cada pequeño comportamiento. No preocuparse también es mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Un problema que hoy te parece grande será olvidado en unos meses. Los comentarios de la gente sobre ti no estarán en la mente de nadie en 5 años. Una injusticia que te hicieron no será recordada años después. Pero si tú tomas todo como algo personal, si grabas todo en tu interior como una herida profunda, malgastarás tu vida en vano. El arte de no preocuparse es la capacidad de separar lo permanente de lo transitorio en medio del ruido del momento. Recuerda, tu vida es limitada. Los días, las horas, los minutos que puedes gastar son limitados. Entonces, ¿por qué consumir este tiempo precioso discutiendo los pensamientos de los demás? ¿Por qué malgastar tu energía cargando pesos que no te pertenecen? El arte de no preocuparse te devuelve tu vida. Te entrega de nuevo lo que te pertenece. Y finalmente, el arte de no preocuparse es también una manifestación de amor. Porque cuando realmente te amas a ti mismo, no te desgastas con los pequeños juegos de los demás. Cuando muestras compasión por tu propia alma, no permites que cosas vanas circulen en tu interior como veneno. Cuando te consideras valioso, no haces de tu vida una prisionera de lo que dicen los demás. Por eso, el arte de no preocuparse es una de las mayores libertades de la vida. Cuando lo aprendes, vives más ligero, estás más en paz. Continúas tu camino con un silencio interior más profundo. Y lo más importante, te conviertes en el verdadero dueño de tu propia vida. El viaje de la vida es un proceso constante de aprender y olvidar. Los estoicos nos instan a soltar las cosas que no podemos controlar y a disciplinarnos en las cosas que sí podemos controlar. Hacer las paces con la soledad, sentir la gratitud profundamente, saber soltar y no preocuparse por las cargas innecesarias. Todos estos pasos abren las puertas de la libertad mental. Porque, en última instancia, la felicidad no es una recompensa que viene del exterior, sino un orden, una serenidad que construimos en nuestro interior. Cuando aprendes a ser el amo de tu propia mente, ninguna tormenta podrá arrancarte de tus raíces. Este camino no es fácil, pero la recompensa es grande, una mente inquebrantable y un espíritu libre. Esa es la verdadera victoria. Ahora, con estas verdades resonando suavemente en tu interior, permite que tu mente se aquiete. Suelta el día. Suelta las preocupaciones. Suelta el control. Confía en el silencio. Confía en la paz que has cultivado. Y déjate llevar, sin resistencia, hacia el sueño profundo y reparador que te espera. Descansa.